Hola, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Los integrantes de mi grupo son Hilary, Jennifer, Araceli, Misraín, mi persona y Gianfranco. Docente, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A continuación les voy a dar una breve introducción. La sexualidad humana es un fenómeno que se ve influenciado por diversos factores en el aspecto religioso, histórico, social, moral, cultural y legal. Estos elementos interactúan de manera dinámica y moldean las actitudes. En el aspecto religioso, las creencias y enseñanzas de las diferentes culturas han tenido un impacto significativo en la percepción y el entendimiento de la sexualidad. Algunas religiones han promovido una visión más restrictiva y cerrada sobre la sexualidad, pero en cambio otras son más abiertas. A continuación les voy a hablar de los aspectos culturales e históricos. Las tradiciones, costumbres y valores culturales de una sociedad determinan un gran impacto en la sexualidad. Las concepciones sexuales, los roles de género, las prácticas de cortejo varían ampliamente en las diferentes culturas. Aspectos sociales y morales. Las normas y expectativas sociales, así como los juicios morales, también ejercen una influencia significativa en la influencia de la sexualidad humana. Bueno, hablemos ahora sobre el aspecto social y moral. En la actualidad se ha mediatizado tanto este tema de tal manera que al hablar sobre la sexualidad en un ambiente común, ya sea tal vez en escuelas, en el trabajo, tal vez en una charla propia, la reacción de las personas es la misma, ya sea con adultos, con adolescentes o jóvenes. La reacción es de inseguridad, de incomodidad y de vergüenza. En muchos casos también es de ansiedad. La sexualidad muchas veces refleja las virtudes y las creencias de muchas personas. Claro, es el ejemplo de la cultura cristiana, donde la sexualidad se ve más un tema que no se puede tocar antes del matrimonio, que se toca más tal vez dentro del matrimonio como un tema más de respeto, de amor y de amor mutuo, ¿no? Por otro lado, vivimos en una sociedad que ha hecho de la sexualidad un producto más, que nos vende como un producto más, debido al consumo compulsivo de la sexualidad, donde banalizan las relaciones sexuales y las relaciones amorosas, buscando en vez de eso el placer propio de las personas, el placer propio de los jóvenes, sin importar independientemente del placer, o placer o bienestar de la otra persona, ¿no? Es así que vemos en la sociedad la sexualidad más como la búsqueda incansable de la felicidad mediante el placer y no como un tema de respeto propio y ajeno. La religión ha sido uno de los factores más influyentes en la formación de las normas, creencias y prácticas relacionadas con la sexualidad en todo el mundo. A través de sus doctrinas, las religiones han establecido reglas morales que guían el comportamiento sexual y la formación de las relaciones humanas. Bueno, las principales religiones del mundo, como es el cristianismo, el islam, el budismo, el judismo, etcétera, han influido en la sexualidad a través de normas y enseñanzas que dictan lo que moralmente es aceptable o no, según sus reglas y según el comportamiento. Eh, ya, la virginidad, el matrimonio, la homosexualidad, el adulterio y la anticoncepción. En las culturas, la religión impone ciertos tabúes sobre actos sexuales, por ejemplo. En muchas sociedades tradicionales, la sexualidad fuera del matrimonio o entre personas del mismo sexo ha sido fuertemente condenada. En las civilizaciones grecorromanas, por ejemplo, no era tan mal visto, por ejemplo, la homosexualidad.
Dioses como Afrodita y Dionisio estaban asociados con el placer y la fertilidad. La sexualidad se consideraba un aspecto natural de vida. Las relaciones homosexuales, especialmente en hombres, eran aceptadas en muchas culturas, como en la Grecia antigua, donde la pederastia tenía un papel educativo y social, ya que sus alumnos con maestros podían relacionarse normalmente. Los textos sagrados como el Kama Sutra no solo aceptaban el placer sexual como parte integral de la vida, sino que también lo consideraban un camino legítimo hacia la felicidad. El sexo no era visto como una forma de procreación, sino más bien de unión espiritual y natural del ser humano. Sin embargo, con el surgimiento de las religiones monoteístas como el cristianismo, etc., las actitudes hacia la sexualidad comenzaron a cambiar, introduciendo restricciones más estrictas. Para concluir, podemos decir que la religión ha jugado un papel determinante en la regulación de la sexualidad humana a lo largo de la historia y sigue siendo una de las fuerzas más influyentes en muchas sociedades. La sexualidad humana ha sido moldeada a lo largo de la historia por factores culturales, sociales, religiosos y políticos. Vamos a explorar cómo diferentes épocas han influido en la manera en que la sociedad ha comprendido y regulado la sexualidad. En la antigüedad, en Egipto y Mesopotamia, la sexualidad era considerada una parte natural de la vida vinculada con la fertilidad y la espiritualidad, aunque también había normas estrictas sobre la infidelidad y la virginidad. En Grecia había una visión más abierta de la sexualidad entre las relaciones entre hombres adultos y jóvenes, que eran socialmente aceptadas y vistas como una forma de educación. Por otro lado, en Roma había más restricciones, específicamente respecto a la conducta de las mujeres. Vamos ahora con la Edad Media. Con la expansión del cristianismo en Europa, la sexualidad se convirtió en un tema regulado estrictamente por la Iglesia. Se promovió la castidad y el sexo se limitó al matrimonio con fines de procreación. La homosexualidad y otras formas de expresión sexual fueron condenadas y castigadas. Durante el Renacimiento hubo un surgimiento del interés por el cuerpo humano y una mayor apertura hacia la sexualidad influenciada por el redescubrimiento de textos clásicos. Sin embargo, la moral sexual seguía estado influenciada por la religión y normas sociales. En el siglo XVIII y XIX, la Revolución Francesa ha impulsado una visión más secular de la sexualidad, defendiendo derechos individuales y libertades sexuales, pero también surgieron discursos sobre la moralidad. En la era victoriana, en Inglaterra, hubo una fuerte represión sexual, específicamente hacia las mujeres, con el énfasis de la modestia, la castidad y la negación del placer sexual. Ahora vamos por el siglo XX. En el año 1920 hubo una liberación sexual, pero fue en el año 1060 y 70 cuando se vivió la verdadera revolución sexual, marcada por la lucha de los derechos civiles y la aparición de los anticonceptivos y el cuestionamiento de las normas tradicionales y sociales. El movimiento LGBT comenzó a ganar fuerza y visibilidad reivindicando derechos y reconocimiento. Por último, en el siglo XXI, la sexualidad humana está atendida de manera más diversa e inclusiva, aunque todavía enfrenta desafíos como la discriminación, la desigualdad y los derechos reproductores. Asimismo, las redes sociales y el acceso a la información han abierto debates sobre la identidad, el consentimiento y la autonomía sexual. Yo les voy a hablar ahora sobre los aspectos legales. Bueno, en el Perú los aspectos legales que influyen en la sexualidad humana están regidos por varias normativas que abordan temas relacionados con derechos sexuales, reproductivos e identidad de género y protección contra la violencia. A continuación, les voy a presentar 6 tipos de estos aspectos. El primero es los derechos sexuales y reproductivos. Son reconocidos ya que estos se enfocan en el acceso a la información y servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para las mujeres y adolescentes. El segundo es la edad de consentimiento sexual. Esta se basa en informar sobre que la edad mínima para el consentimiento sexual es de 14 años, aunque existen restricciones legales para evitar la explotación sexual y abusos, especialmente si la relación involucra a un adulto y un menor. El tercero es orientación sexual e identidad de género. Bueno, aunque se prohíbe la discriminación por orientación sexual, en ciertos ámbitos no hay leyes específicas.
No se reconoce al matrimonio igualitario ni la adopción por parejas del mismo sexo, lo que limita a los derechos de esta comunidad. El cuarto aspecto es sobre la educación sexual integral. Aunque el Ministerio de Educación promueve eh, programas de educación sexual, estos enfrentan resistencias de grupos conservadores y su implementación varía ampliamente. Los programas buscan educar sobre sexualidad, prevención de embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. Interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es ilegal en casi todos los casos, salvo cuando esté en riesgo la vida o salud de la madre. El aborto terapéutico no está permitido en casos de violación, incesto o malformación de feto, lo cual limita los derechos reproductivos de las mujeres. La protección contra la violencia sexual y el género. La legislación peruana incluye medidas contra la violencia sexual y de género con penas severas para delitos como la violación, el acoso y la explotación sexual. Sin embargo, la implementación y efectividad de estas leyes se enfrentan dificultades, como la falta de recursos y la revictimización en los procesos judiciales. Para cerrar, quiero destacar que la sexualidad humana es un tema complejo. Este está influenciado por múltiples factores como la cultura, la historia, la religión y la ley. A lo largo del tiempo hemos visto cómo cada sociedad ha interpretado la sexualidad de maneras muy distintas según las normas y valores de su época. Ahora en la actualidad, aunque hemos logrado avances importantes, seguimos enfrentando retos significativos. Un ejemplo, la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género aún sigue siendo un problema. Y en muchos lugares, como en el Perú, la legislación todavía no reconoce plenamente los derechos de ciertas comunidades que la más conocida, la LGBTQ. Además, tenemos como la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud reproductiva que aún generan debates y resistencias. Es fundamental entender que la cultura y la religión aún siguen teniendo una gran influencia en cómo se vive, se entiende la sexualidad. Sin embargo, también es crucial que promovamos un diálogo abierto y respetuoso que nos permita avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa. Para poder lograr esto necesitamos una combinación de educación, leyes adecuadas, conciencia social, que en este aspecto respete la diversidad y este garantice los derechos de todas las personas. Solo así podríamos construir un entorno donde cada persona pueda vivir su sexualidad de manera plena, libre y sin temor a que sea discriminada. Esto sería todo. Muchas gracias.